Hoy tenemos con nosotros a José Rodríguez dos Santos. Él es doctor en comunicación, ha sido profesor durante 25 años en la Universidad de Nova de Lisboa, ha trabajado en diferentes medios de comunicación de gran prestigio como Radio Macau, la BBC o la CNN. Se ha convertido en el novelista más vendido de Portugal, es un escritor muy prolífico que tiene a sus espaldas 7 ensayos y 25 novelas. Como novelista, ha sido distinguido con los premios a la mejor novela de las librerías Bertrand y del portal da Literatura. Ha obtenido también el premio Club Literario de Porto y el Prix Littéraire de la Lusophonie. Hoy nos visita en Voces para presentarnos su 25ª novela, El secreto de Spinoza, una novela que nos permite adentrarnos en el pensamiento de este racionalista del siglo XVII a través de la recreación de su vida. El secreto de Spinoza se lanza a nivel mundial en 13 países simultáneamente y en España de la mano de la editorial Espasa. Bienvenido, José. Es un verdadero placer tenerte en Voces. Hola, estoy encantado. José, Bento de Spinoza estaba destinado a convertirse en un gran rabino de la comunidad judía de Portugal y, sin embargo, acabó siendo marginado, acusado de herejía y excomulgado en 1656. Su pensamiento lo enfrentó no solo a judíos, sino también a protestantes y a católicos. ¿Qué significaba en esa época ese grado de marginación y ser excomulgado? Bueno, fue excomulgado por la comunidad judía. Es verdad que los judíos tenían excomulgaciones solamente de un día, pero él fue para toda su vida y el texto fue el texto más violento de una excomulgación de la comunidad judía en todo el mundo. Y porque él entró en desafío a la autoridad de Dios y para ellos lo expulsaron de la comunidad. Y lo interesante es que Spinoza dice, pues que me expulsan, muy bien, no voy a salir, y si quieren, voy mismo a ayudar a escribir el texto contra mí. Entonces tenía una postura con una descontracción un poquito extraña, pero lo ha hecho, era un hombre muy singular. Absolutamente, eso lo vamos viendo en su libro. ¿Qué ha sido lo más complicado para usted de adentrarse en la vida de Spinoza y presentárnoslos de la manera en que nos la presenta? Lo más difícil fue tal vez acceder a detalles de su vida, porque él era un hombre muy discreto y pidió a sus amigos para apagar en todas sus cartas y referencias a su vida personal. Y entonces sabemos algunas cosas sobre su vida porque existen dos biografías de su época, una de un hombre que lo conoció, un seguidor de Spinoza, un francés, otra de un neerlandés que no lo conoció, pero entrevistó a personas que lo conocieron. Entonces, las informaciones sobre la vida personal de Spinoza vienen de ahí y de algunas referencias sutiles en sus textos. Pero no es mucha cosa. Es el suficiente para contar su historia, que es una historia de la fundación del pensamiento occidental. Esa semilla, el germen del pensamiento en Spinoza, surge a raíz de presenciar a los 8 años un evento que le marca de por vida y que, como digo, marcará ese pensamiento suyo. Es la humillación pública y el posterior suicidio de Uriel da Costa. ¿Qué ocurrió para inmutar así a un niño? Bento de Spinoza tenía 8 años cuando eso se pasó, fue en la sinagoga y observó Uriel ser azotado por sus herejías. Y él estudiaba en la yeshiva, la escuela de la sinagoga ibérica de Ámsterdam. Y entonces en la sinagoga aprendió que todas las respuestas para los misterios del universo están en la Biblia. Y cuando observa el castigo de Uriel, pregunta a su padre, ¿qué pasa? Él dice, desafió a Dios, fue en duda la palabra de Dios y mismo la existencia. Y entonces esa fue una puerta que se abrió en la vida de Spinoza, porque pensó, pero existen personas que piensan de una forma diferente. Yo pensaba que lo que aprendí en la yeshiva, en la escuela, es la verdad. Al final,
y finalmente existen otros que piensan de una forma diferente. Y una característica de las personas inteligentes es de ser muy curiosas. Y es muy curioso. Entonces empezó a se cuestionar, ¿y si Uriel da Costa tenía razón? Y empezó, dentro del mundo judío existía la influencia de un filósofo que era Maimónides, que decía que tenemos que usar la razón. Y después también en los Países Bajos, en su época, empezaban las ideas liberales y el racionalismo. Y cuando él hablaba con los neerlandeses, hablaban también sobre la razón, que la religión era una escuela personal, no debe ser una imposición de la sociedad. Y eso todo influenció a Spinoza para desarrollar las ideas que terminaron y que llegaron a la democracia liberal que tenemos hoy. En Francia, su libro, El secreto de Spinoza, se ha traducido como L'homme qui a tué Dieu, el hombre que mató a Dios. ¿Cuál es el Dios que mató a Spinoza, José? Primeramente, él demostró en un libro llamado Tratado Teológico Político que la Biblia no es un texto divino, es un texto humano, escrito por humanos, para humanos, por razones humanas. Entonces no tiene todos los misterios del universo, no están en la Biblia como se creía en esta época. Y esa concepción divina de la Biblia, él mató. Y al hacerlo, él creó la sociedad liberal de hoy. También en la ética, él dice que era un texto científico, él dice, en esa época se creía que mismo era la creación del método científico de Francis Bacon y René Descartes, que decían que la naturaleza, el universo, todo es causa y consecuencia, pero Dios es la primera causa y además Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza. Y Spinoza dice, pero Dios es la naturaleza. Quiere decir que no existe sobrenatural. El sobrenatural es el natural que no entendemos todavía. Todo es natural. Y entonces Dios es natural. Y si la naturaleza es todo, nosotros, seres humanos, que somos también de la naturaleza, somos parte de todo. Y si la naturaleza es Dios, entonces nosotros también somos Dios. Y ese es un cambiamiento revolucionario en el pensamiento, porque hasta este momento se decía nosotros y Dios. Y él va, pero nosotros somos también Dios, porque nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y al hacerlo, él mató a Dios, la concepción de Dios que existía hace esa época. Y podemos imaginar esas ideas. Mismo hoy, para algunas personas, son ideas chocantes. Imagina en el siglo XVII lo impacto de esas ideas. Entonces, cuando él publicó el Tratado Teológico Político, se dice en esa época que es un libro escrito en el infierno. Quería decir que su autor era Satanás, el propio de Spinoza era Satanás. Y fue así que ha hecho esta gran revolución en el pensamiento. Para él la religión, su papel es solamente la moral, no la política, no la ciencia. Para la ciencia, los científicos; para la política, los políticos y la sociedad. Y para la religión, solamente la moral. Y, por ejemplo, él decía que la Biblia, el gran mensaje de la Biblia, no es la respuesta a los misterios de la naturaleza, no. Es un mensaje moral. No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Todo el resto es comentario. Entonces, para él, ese era el papel de la Biblia. A hablar sobre la moral, cómo nos comportar en la sociedad, nos respetar unos a los otros. Eso está bien por la religión. Y para la política y la ciencia, para las personas que trabajan en política y ciencia. Y esa es la revolución que ha creado nuestro mundo. Cuando le acusan de no respetar la religión, él contesta, y leo unas palabras de su libro. Eso no es cierto, negó Bento. Lo que yo no respeto es la superstición, porque si yo digo que Dios existe, que Él es todo y es infinito, que Dios es el origen y el fin de todas las cosas, que nada sucede sin Él,
todo sucede por causa de Él, ¿cómo puede venir a decir que yo soy ateo? Ateo es aquel que no cree en la existencia de Dios. Yo creo en su existencia. En lo que no creo es en la superstición, que es muy diferente. No creo que Él sea igual a los hombres ni que tenga pasiones como los hombres. No creo que Él se enfade, que se equivoque, que se arrepienta, se vengue, que cambie las leyes de la naturaleza que Él mismo ha creado, porque eso significaría que Él ha concebido mal esas leyes. Y le digo más, señor Beltuisen. El verdadero creyente no es el virtuoso que obedece los mandamientos como un esclavo, tan solo porque tiene miedo de ser castigado por Dios, sino aquel que es virtuoso por convicción, sin miedo a castigos terrestres o divinos, que no busca recompensas, en esta o cualquier otra vida. Ponía también en su sitio la responsabilidad de los creyentes. Sí, en la realidad ese diálogo es basado sobre lo que ha escrito Spinoza. Nos transporta para un debate sobre lo que pensaba realmente Spinoza. Unos piensan que Spinoza decía lo que quería decir, pensaba lo que quería decir. Y eso es una interpretación filosófica de Spinoza. Pero los históricos dicen, y yo estoy de acuerdo con los históricos, los historiadores, que en la realidad él no podía decir otra cosa, él no podía decir Dios no existe, no podía decir eso, lo mataban. Esa era una herejía absolutamente inaceptable. Entonces, él utilizaba un lenguaje religioso para decir cosas antirreligiosas. Por ejemplo, existe una referencia que en la sua ética, que habla mucho de Dios, de piedad, de beatitud, de todo eso. Cuando él escribió el texto original, la palabra Dios no estaba lá. Decía siempre naturaleza. La naturaleza es infinita, la naturaleza es perfecta, todo eso. Y fueron sus amigos que le imploraron de no decir así, decir siempre Dios y no naturaleza. Entonces, cuando él hablaba de Dios, él hablaba en la realidad de naturaleza. Y él ha cambiado el texto para hablar de Dios y no de naturaleza, pero en una página dejó la clave para entender ese código, esa lenguaje codificada. Dice en latín, Deus sive natura, quiere decir, Dios es la naturaleza. Él quería decir, cuando yo hablo de Dios, en la realidad yo hablo de la naturaleza. Entonces, existe este debate para interpretar Spinoza. ¿Es que Spinoza creía realmente lo que decía literalmente, o es que estaba usando un lenguaje de marrano, quiere decir de judío ibérico, que escondía su pensamiento de una forma codificada? Y yo pienso que él hacía así, él codificaba su pensamiento. Entonces escuchamos cosas muy religiosas, pero no son religiosas, son antirreligiosas. Son pura supervivencia, tal Sí, como estás poniendo. porque no podía decir de una forma diferente. Él no podía decir Dios no existe. Y él decía, bueno, existe, sí, es la naturaleza. Y era un ateo pulido, digamos así. Sí, es una buena definición. Spinoza, como estamos viendo, nos propone estudiar la palabra de Dios desde esa perspectiva cartesiana, incorporando la duda como primer elemento y aplicando posteriormente el método deductivo. ¿Podríamos decir en ese sentido que nos invita a acercarnos a Dios o a la naturaleza desde la construcción del espíritu crítico? Sí, él era considerado más cartesiano que Descartes, justamente porque Descartes, como Francis Bacon, pensaban que era posible que Dios existía en la ecuación, todo es causa y efecto, pero Dios es la primera causa y se pueden cambiar las leyes de las leyes de Dios, de la naturaleza, porque Dios tiene ese poder. Y Spinoza dice, no es así. La naturaleza se explica por la naturaleza, lo sobrenatural no existe. Es solamente el natural que no se entiende todavía. Y en ese sentido,
él desarrolló el método cartesiano y lo terminó. Es la conclusión del método científico que usamos todavía hoy para toda la ciencia occidental, es basada sobre esos principios creados por Bacon y Descartes y terminados por Spinoza. Es por eso que yo digo que hoy tenemos el mundo de Spinoza sob ataque, porque es de esos negacionistas de la razón que dicen, no, la Tierra es plana, las vacunas no funcionan, todo eso. Eso es una negación de la razón, es un ataque al mundo de Spinoza, al mundo racional. Y además, pues que él creó él creó las democracias liberales que están sob ataque con la guerra de Ucrania. Este es el mundo hoy que está sob ataque, es el mundo de Spinoza. Es porque es tan importante leer este filósofo e entender sus ideas, porque sus ideas están en la génesis de nuestro mundo, el mundo que llamamos las democracias liberales, que llamamos el Occidente. Sí que podemos establecer un paralelismo con esa época oscura en la que desarrolló su pensamiento Spinoza con la actual. Sí, no, absolutamente. Nos vivimos en el mundo de Spinoza. Cuando Spinoza murió, un filósofo inglés, John Locke, que es el padre del liberalismo, fue a Ámsterdam y, cercano de casa de Spinoza, leyó toda su obra y él publicó las ideas que crearon el liberalismo. Son las ideas de Spinoza. Él no podía citar a Spinoza porque Spinoza era un autor maldito, era Satanás en su época, porque él mató a Dios en la realidad y así se fue entendido en su época. Entonces no se podía citar a Spinoza. Era un autor cancelado, por utilizar una expresión moderna. Y John Locke escribió estas ideas, que son las ideas del liberalismo. Estas ideas están hoy en la Constitución americana, son la Constitución española, en la Constitución portuguesa, francesa, inglesa. Entonces, son ideas fundamentales de nuestro pensamiento, de nuestro mundo. Y es porque esa relevancia tan grande, cuando tienes, por ejemplo, hace 3 semanas, 3 o 4 semanas, no estoy seguro, me puedes googlar eso, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas Americanas fue emposado y ha hecho un discurso. Y que Trump regresa al poder en América. Y entonces el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas Americanas dice, la lealtad de las Fuerzas Armadas Americanas no es para el presidente, es para la Constitución. Si existe una contradicción entre las órdenes del presidente y las órdenes de la Constitución y lo que está escrito en la Constitución, nosotros, las Fuerzas Armadas Americanas, vamos a responder y a obedecer a la Constitución. Y la Constitución de América es la Constitución de Spinoza. Él quería decir que entre obedecer a Trump y obedecer a Spinoza, nosotros vamos a obedecer a Spinoza. Ese es el punto. Cuando Putin ataca Ucrania, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre las dictaduras, porque detrás de Rusia está la China, está la Corea del Norte, está el Irán, son las dictaduras. Es un ataque de las dictaduras contra las democracias. Y nosotros lo entendemos muy claramente. Y es porque el Occidente se unió en respuesta a esa amenaza a la democracia occidental. Y cuando la Rusia empieza a influenciar las elecciones americanas, porque fueron ellos que eligieron a Trump, fueron ellos que hicieron Brexit. Eso es un ataque a las democracias, eso es un ataque al mundo de Spinoza. Y esa es la razón por qué ese libro es tan oportuno y tan actual, porque nos permite en este momento de peligro para nuestras democracias occidentales, es un momento de entender cómo todo empezó, cuáles las circunstancias, el contexto de la creación de esas ideas. Y ese contexto era el contexto de los Países Bajos, donde nació el liberalismo, y el contexto de las ideas de Spinoza. En estos rasgos oscurantistas de nuestra sociedad, de nuestra actualidad, se apela, como bien está diciendo, más a las emociones y los sentimientos, a los impulsos primarios que a la razón. Spinoza aboga por la domesticación de las emociones, de los sentimientos, de la siguiente manera.
Los deseos comunes no podían encararse como fines en sí mismos, como hasta entonces había supuesto, sino como simples medios. El dinero, por ejemplo, sería nocivo si fuera un fin en sí mismo, pero era útil como medio para llegar a fines más elevados. Viendo los deseos como transitorios, como medios y no como fines, conseguiría educarlos en vez de seguir siendo obstáculos. Le ayudarían a alcanzar los verdaderos objetivos, la felicidad y la alegría. Para Spinoza, la felicidad, tal y como leemos, se alcanza a través de la razón, se llega a esa esencia de la realidad, al camino de la felicidad. Sí, para él las personas vivían en servitud humana, que en la realidad es el título de un capítulo de la ética y que se tornó un título de una famosa novela de Somerset Maugham. Decía que las personas son esclavos de sus deseos, de sus emociones, y tiene que usar más la razón. Tiene que se libertar de esa esclavitud que es la religión, porque, por ejemplo, en ese tiempo la Biblia estaba escrita en latín y no sé, las personas no hablaban latín, no leían latín, entonces daba un poder muy grande a la iglesia como intermedio de comunicación entre Dios y los comunes mortales. Y él dice esa esclavitud. Tenemos que liberarnos de esa esclavitud, de la superstición, de todo eso, y empezar a utilizar la razón como medio para entender el mundo. En la realidad, la ciencia es un método racional y muy bien sucedido, porque nosotros vemos la epidemia y la vacuna contra la COVID-19 fue desarrollada por la ciencia. Muchas personas están vivas gracias a la ciencia. Mejoró mucho nuestra vida hoy. Somos capaces de hacer cosas que sin la ciencia no era posible de hacer. Por ejemplo, nuestra comunicación por el teléfono no era posible sin la ciencia. La ciencia se desarrolló con la razón. Sí, perdone que le interrumpa en un momento dado, es que me estoy acordando de una intervención que tuvo usted y recogí una frase suya que dice: la ciencia está traumatizada por la religión. Sí, es verdad, es verdad. Y tiene que liberarse de superstición, tiene que entender el mundo de una forma natural. Pero el mundo es verdad, el universo tiene muchos misterios. Uh-huh. Y es posible, la ciencia es la clave que permite abrir la puerta para entender esos misterios. Y es lo que estamos haciendo. Y es un método, la ciencia no es una religión, es un método, es una metodología que usamos. Y tenemos que siempre que entender así como metodología, en que aprendemos cosas, pero esas cosas son verdades provisorias. Tal vez mañana vamos a descubrir una cosa nueva que vaya a contradictar la descubierta anterior. Y importa entender el mundo y utilizando la razón, es así que vamos a descodificar el universo. José, tenemos que dejarlo aquí porque tiene usted muchísimas citas, hay muchas personas queriendo hablar con usted. Ha sido un placer tenerle en Voces. Simplemente recoger una intervención suya en l'Observatoire du Réel que escuché ayer, en la que habla sobre la concepción de la literatura, concretamente en relación de la obra literaria con la realidad. Y esta colación de los misterios, usted dice en un momento dado: ¿para qué voy a crear misterios si estamos rodeados de ellos? Así que muchísimas gracias por acercarnos a esos misterios a través de la razón y a través de este libro, El secreto de Spinoza, que aconsejo a todos nuestros oyentes que se acerquen a ellos para entender las bases de lo que somos hoy en día. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias.